El tema de la libertad de expresión en México, bueno, qué cosa con este tema. Al parecer, bueno, no sé si al parecer o si en verdad sea así, la libertad de expresión en México es algo, pues como un sueño, o como algo que pocos pueden poseer, porque vemos con casos muy concretitos que le podemos dar, por ejemplo, que son muchos, donde la libertad de expresión queda en segundo término. Los medios de comunicación es una cuestión que no es muy frecuente, y lo vemos ahora con este gobierno. Los intereses empresariales, los intereses políticos han prohibido, han obstaculizado que se ejerza una libertad de expresión, una línea editorial en los conductores que permita, bueno, pues dar su punto de vista e informar de temas cruciales. En el caso bueno de las redes sociales, pues la libertad de expresión es algo permitido, pero, entre comillas, permitido, porque cuando nos pasamos de esa línea de la libertad de expresión, nos pasamos del rango de lo permitido, pues hay ataques impresionantes. Los que utilizan las redes sociales saben de estos mecanismos como los bots que se utilizan para cambiar de tema en Twitter, por ejemplo, o se hackean cuentas en Facebook, en Twitter, en las páginas de internet se saturan, se echan abajo, en fin, muchos mecanismos que se han implementado. La tecnología nos ha permitido, pues bueno, tener otras vías de comunicación, pero también la misma tecnología ha creado otros mecanismos para frenar o para tratar de callar voces. Eh, en un México, en un país que se diga democrático, cualquier expresión, por muy mínima que sea, estemos de acuerdo en ella o no, son válidas y son necesarios. La opinión del chayotero, o la opinión del peje zombie, o la opinión del chairo, o la opinión del peñabot, son necesarias en un país que se diga democrático. En el caso muy particular de México, es un tema que, bueno, en el tema de los defensores de derechos humanos, en el tema de activistas políticos y sociales, y en el tema de periodistas y estudiantes, es un tema alarmante. México ocupa uno de los primeros lugares en violaciones a derechos humanos, en cualquier índole que usted la quiera ver, y también uno de los países con más homicidios, más asesinatos a periodistas. También se encuentra México entre los países con más ataques a medios de comunicación, a periódicos, en fin, una serie de problemáticas que vive México en el tema de la libertad de expresión, en el tema del derecho a la información. Y es un tema que no se ha hablado, precisamente porque no, pues, se ha hablado, pero muy a medias. Es un tema que casi no se ha tratado, y es un tema que debe de ser, pues, de urgencia, debe estar en la agenda de algún legislador o en la agenda de algún político, pues, para revertirlo. Un país que no permita, o mejor dicho, lo cambio esta frase, un gobierno que no permita que sus ciudadanos se expresen de las diversas voces, de las diversas tintes, de las diversas opiniones, pues no se le puede llamar democrático. México no nada más es el único país, hay otros países, y los países están en guerra, los países como Venezuela, que hay un problema ahí, en el tema de la libertad de expresión, en la libertad de manifestación, como aquí en México. Y me recuerda una frase de los clásicos, que más o menos dice así: que no podré estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte, de Voltaire, un clásico de Voltaire. Eh, Aquí también opinamos, podrán darse cuenta que a veces las entrevistas, las opiniones, pues son de una sola tendencia, una tendencia crítica al régimen, crítica al gobierno. Y digo esto porque en este espacio, pues hemos tratado de buscar, o hemos tratado de entrevistar a todas las voces, ¿eh? Si yo les dijera cuántos correos hemos enviado a priistas, a panistas, a perredistas, al gobierno, inclusive a gobernadores, al presidente de la República, en fin, a varios actores que no son oposición, que no son, que, vaya, que son oficialistas, por así llamarlo, que no son críticos al gobierno, pues hay una lista larga. Y de esa lista larga, pues son contaditos los que nos han aceptado en entrevista. De hecho, nada más, creo que una. Fue a Carla Mousinet, que no fue un tema político, fue un tema más
de las microempresas, del desarrollo económico de las personas, a quien le mandamos un saludo, como a todos los entrevistados de este espacio. Pero quiero enfatizar esto porque luego nuestro lema es ser plurales, pero pues luego no se puede ser plurales porque los que son, para ejercer esa pluralidad, pues hay que hablar tanto a los rojos como a los verdes, o a los rojos como a los azules, o a los rojos y a los morados. Y los morados dicen que sí, pero los rojos dicen que no, entonces así como podemos. Aquí han tenido un espacio importante, pues, periodistas como Jesús Sendaro, Christopher Cuellar mismo, Paco Rubio, en fin. Y voy al tema, y digo todo esto, porque, pues, tratamos nosotros como canal, pues, de abrir al debate, que a veces no se puede, por, repito, que hay quienes no quieren, no sé, porque no somos famosos, porque no tenemos la experiencia profesional, porque no somos amigos de alguien, porque les caemos mal, porque les da igual, o porque simplemente no quieren. Hay muchos factores, hay muchas razones, todas respetables. Aquí, en este espacio, pues hemos, bueno, de por sí cada quien tiene su ideología, pero sí tratar de enfatizar que, bueno, nosotros no nos cerramos a la pluralidad, ni nos cerramos al análisis. A veces otros se cierran y tratando nosotros de ser objetivos, pues vemos las versiones que dice aquí y allá y las decimos aquí, o por lo menos en mi caso así pasa, y ya daré, o ya cada quien da su opinión muy personal. Como así siempre ha sido aquí, y eso no, nadie lo puede negar. Bien. Regresando al tema que iniciamos, la libertad de expresión es algo preocupante. Hace unos días al dirigente político, al activista político, al exdiputado por parte del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, pues le fue hackeada su cuenta de Twitter, donde o cuando fue hackeada, pues se publicaron mensajes, publicaciones en contra de Pigmen Ibarra, el director de Argos, un periodista, un empresario que tiene tendencia de izquierda o izquierdistas, y también otro mensaje en donde se hablaba o donde Noroña expresaba su solidaridad a Andrés Manuel López Obrador por un presunto cáncer, una enfermedad. Que bueno, que es curioso porque AMLO ha dicho que Peña tiene cáncer, al igual que otros periodistas o personas, como es el caso de Rafael Loret de Mola, han dicho que Peña Nieto tiene cáncer, que está enfermo, inclusive AMLO lo dijo en alguna ocasión y que hasta la presidencia respondió. Y bueno, luego fue bajada, se borraron tweets, se cambió nombres, en fin, una cuestión que está Noroña enfrentando. Y también, pues, días antes han transcurrido amenazas de muerte a Noroña, como a otros tuiteros, como a otras personalidades. Yo no sé si usted esté de acuerdo o no con lo que opine Noroña. Yo en lo particular, siendo sinceros, pues algunas estoy de acuerdo con él, otras no tanto. Lo respeto, es una persona sencilla. Una vez lo invitamos a la prepa y que fue muy polémica por cierto su visita. Ahí estuvo él, algunos les quedó bien, otros no, como toda la vida. Nadie es perfecto, nadie es monedita de oro. Entonces, pues ha ocurrido esto a Noroña, le ha pasado esto, lo han amenazado y evidentemente se tiene que dar a conocer, independientemente si nos cae bien o no. ¿Por qué? Como decíamos al inicio, en un régimen que se diga democrático, todas las voces tienen que ser bienvenidas. Pues ¿cómo de que no? Te caiga bien o te caiga mal. Noroña también opinamos, y después de esta pausa va a conversar con nosotros acerca, pues, de lo que está pasando, acerca de este suceso que es lamentable, y evidentemente también a nosotros nos han tratado de hackear cuentas en el correo electrónico. En mi caso particular me han tratado de hackear cuenta del correo electrónico personal, por lo cual, pues bueno, también lo dijimos en su momento, y ahorita ya no, ha sucedido, pero pues sí sabemos más o menos, o muy mínimamente, lo que es. No sabemos, hasta donde yo entiendo, pues de qué cañería, o de dónde provenga todo esto. Se han manifestado diversas personas, como el mismo de Pigmen Ibarra, mandó su solidaridad a Noroña. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre en este caso, y está en la línea telefónica Gerardo Fernández Noroña para hablarnos, pues, de este caso que le ha tocado a él, como a muchos les ha tocado,
activistas, hasta inclusive a Joaquín López Dóriga le han hackeado su cuenta. O sea, a varios les ha pasado que le han hackeado su cuenta, pero aquí lo sorprendente del asunto, o más bien lo alarmante del asunto, es las amenazas de muerte que han surgido. Ya inclusive creo que ahí la la Procuraduría General de Justicia del DF, que entró en acción, hasta donde sé, hoy te le preguntaremos a Noroña, que nos platique más del tema. Y también, pues, que esto sirva como una reflexión de qué hacemos la ciudadanía, los chavos, los de a pie, los periodistas, los defensores, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que viajamos en metro, tomamos camión, en fin, pues qué hacemos nosotros para garantizar una libertad de expresión. Evidentemente, pues dirán muchos, bueno, pero tú estás hablando y tu video hoy está en YouTube, entonces sí tienes libertad de expresión. Sí, la hay, y no podemos decir que nos hayan censurado, que nos hayan bajado un video o que nos hayan bloqueado. Hasta ahorita no. Pero hay otros casos que se han ocurrido. Y sobre esos casos se tienen que hablar. Se tiene que mostrar, pues, una solidaridad, porque evidentemente si callan a uno, callan a todos. Y no es ponerme a favor o en contra de alguien, pero sí todo mexicano, está en el artículo 6 de la Constitución, tiene derecho a manifestarse sus opiniones libremente. Y si se coarta eso, mediante hackeos, mediante amenaza de muerte, pues es algo que no se puede permitir y que el Estado, bueno, no el Estado, el gobierno tiene que garantizar, porque está en la Constitución. Después de esta pausa, estará con nosotros vía telefónica Gerardo Fernández Noroña. Hoy no estamos en el foro, le adelanto, porque tenemos fallas en la línea telefónica y en el internet. Sí lo pagamos, pero no hay buen servicio. Ya lo reportamos a la telefonía que nos provee el servicio, que ha fallado, por cierto, esta telefonía, que se jacta de ser la mejor y que quién sabe qué, pero pues puras fallas con ellos. Ayer conversamos con el ingeniero Javier Jiménez, ex director de la Facultad de Ingeniería, el ex miembro de la Junta de Gobierno, acerca del tema de la UNAM que hemos seguido aquí también en También Opinamos. Y pues la entrevista no va a salir en YouTube, va a salir en el blog, en el blog, porque se oye mal. La entrevista se oye muy mal, hay partes que ni se entienden, no por el ingeniero a quien le mandamos nuestro agradecimiento, sino por el teléfono. Entonces, pues sí tenemos que ver también el asunto, que no es un boicot, no voy a acusar de un boicot, están arreglando, están poniendo la fibra óptica en esta telefonía móvil, telefonía fija, e internet, pero pues sí nos afecta porque ni siquiera nos avisan, ni siquiera nos han avisado. Nosotros hemos visto que están arreglando, pero no nos avisan. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, y agradezco a quien nos está dando el espacio aquí en este lugar con su telefonía, que sí sirve, que nos dé la oportunidad de entrevistar a Gerardo Fernández Noroña. Esto También Opinamos, más libres que nunca, más libres que nunca. Ay, la garganta también anda fallando. Comenzamos. Pues Gerardo Fernández Noroña en la línea telefónica. Licenciado Gerardo, ¿cómo está? Bienvenido a También Opinamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Saludos al auditorio. Gracias, licenciado Gerardo. Bueno, pues antes de la entrevista estábamos hablando aquí en También Opinamos, pues sobre, primeramente, las amenazas de muerte que ha suscitado en Twitter y posteriormente, pues este hackeo a su cuenta también de Twitter y bueno, todo lo que ha estado ocurriendo. Pues mejor díganos de viva voz, pues sobre esto, qué decir, qué pensar, qué ha pasado, qué no ha pasado con esa situación. Fíjate que lo más delicado es lo de la
incautación por la vía de los hechos de mi cuenta de Twitter, porque esa es mi herramienta de trabajo. Yo no entro a Facebook, en realidad sé que la gente entra más a Facebook, pero yo me acomodé con Twitter y desde ahí, ligada a Facebook, estoy comunicando cosas. Entonces mi cuenta era una cuenta muy importante, tenía ya 235,000 seguidores, y en esa cuenta recibí las amenazas de muerte, las cuales yo decidí hacer la denuncia, no tanto porque piense que las van a hacer efectivas, porque yo creo que cuando te van a joder no te avisan, sino pues un poco para parar, porque fueron 3, 4 días seguidos de amenazas muy cobardes, ¿no? Sí. Entonces acudí a la Procuraduría del DF para que hiciera la investigación, y sobre esa misma investigación amplié la denuncia sobre el robo de mi cuenta, porque yo pensé originalmente, bueno, primero entraron y lanzaron ahí información falsa de que Andrés Manuel tenía cáncer, y luego subieron un video atacando a Epigmenio Ibarra y a Andrés Manuel, pues que en realidad el ataque era sobre todo para Andrés Manuel, pero usando mucho la figura de Epigmenio Ibarra, que ha jugado un papel muy destacado en no permitir que se olvide el horror del crimen de Estado, de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Y después ya la cuenta bajó a cero, desaparecieron el número de seguidores, el número de mensajes, todo, y en realidad lo que hicieron, ya después nos dimos cuenta, fue abrir una nueva cuenta, que yo no sé por qué los autorizó Twitter a hacer una cuenta con un nombre que ya existía, Fernández Norona. La cuenta no estaba verificada, pero el nombre ya existía, y sin embargo se los permitió, y mi cuenta la tienen oculta a la vista, lo cual es una paradoja, sí, poniéndole nombres absurdos como Wicked Culebra primero, luego el Vato Fresa, luego le pusieron el 20 Uñas el día de ayer, hoy ya trae otra denominación, y es muy fácil identificarla porque tiene 235,000 seguidores, y una cuenta que tenga un nombre tan imbécil como los que te he comentado, pues sí, tiene sentido del número de seguidores, y además luego revisas y ahí están todos mis mensajes, ahí está mi historial pues de 7 años. Los de Twitter, termino el largo comentario, han sido muy burócratas, planteándome con correitos de formato. Al final, ayer mandaron algunos correos que ya no vi porque estaba revisando los últimos, la última revisión, valga la redundancia, en mi libro. Hoy que llegue a la casa voy a ver qué me mandaron decir, porque justo les comenté esto último que te estoy diciendo. Mi cuenta ahí está siendo manipulada impunemente, y yo no puedo recuperarla, lo cual me parece increíble. Sí, Gerardo Fernández Noroña, su caso no es el único, evidentemente. Hemos visto igual otras amenazas a otros líderes políticos, a ciudadanos, a defensores de derechos humanos, igual hackeos de cuenta. Bueno, en su caso es una incautación porque no la ha recuperado, sigue en manos de otras personas. ¿Qué le deja, qué mensaje le da a usted, pues, ver todas estas cuestiones que se están dando en Twitter? ¿Qué le deja a usted? ¿Qué le dice? Es un franco ataque del gobierno a la libertad de expresión, que no existe, pero los pocos lugares donde la puedes ejercer es en las redes sociales, y evidentemente ni una cuenta independiente aguanta el gobierno. Como yo creo que sin ninguna arrogancia, mi cuenta tiene cada vez más un peso fuerte en la opinión pública, pues decidieron quitarme esa herramienta, o por lo menos un tiempo dejarme sin poder usarla. Yo tenía una cuenta que no estaba usando, que abrí para vender libros, que se llama Norona Librero, y en esa estoy haciendo toda mi actividad, y la verdad es que muy rápido, el número de seguidores no es tan fuerte como el que tenía en Fernández Norona, sí, pero muy rápido la gente más activa restableció contacto ahí a través de esta cuenta, están dándole difusión a los videos. De hecho, por ejemplo, creo que las colaboraciones que hago en SDP, sí noté un impacto a la baja después de que me incautaron la cuenta, pero ahorita que acabo de hacer una nueva videocolumna y que ya hay más conocimiento en la cuenta de Norona Librero, tenía ayer 250,000 visitas mi última colaboración, entonces yo creo que eso pues se les va a ir revirtiendo, y además yo espero que más temprano que tarde pueda recuperar mi cuenta, porque sería el colmo que esto no fuera posible. Pues sí, sin dudarlo alguno. Aparte de estas cuestiones que se han dado en Twitter, ¿no ha habido otras señales igual de preocupación, amenazas o algo
que se tienen que atender? Pues mira, preocupado no estoy. O sea, ayer salí a caminar aquí en Cuernavaca, en el centro, en la noche, poco más de una hora, porque no había podido caminar. Estoy tratando de caminar algo que no he podido hacer ejercicio. Y estaba Cuernavaca más feo que un pleito a machetazos, ¿no? Está Sí. todo abandonado, sucio, en pésimo estado, en la noche pues ya muy mal iluminado, y yo salí a caminar tan tranquilo. No estoy poniendo atención, por supuesto, no soy ningún suicida, pero no ando en la paranoia de que, ay, no van a hacer algo. Yo creo que lo que me protege es el gusto, que es muy obvio lo que estoy haciendo. Si me pasa algo, pues nadie les va a creer que fue un asalto callejero, o que un vecino que le caía mal, o alguna necedad de esas, ¿no? O van a salir con las que siempre utilizan, de que estaba yo vinculado al narco y que por eso me hicieron alguna tropelía. Bueno, pues eso no se los va a creer nadie. O sea, entonces me parece que pues, de las amenazas, ahora sí o pasan a la acción o dejan de estar fastidiando, porque las amenazas no les sirven en la medida en que no te espantas, y yo sigo haciendo mi actividad como todo el tiempo, ¿no? Hoy estuve en Tlaltitenango, un muy buen evento con maestros jubilados, unos mínimo 500 maestros, la verdad es que fue un buen evento. Y mañana viajo a Chiapas, el fin de semana estoy en Michoacán. O sea, yo no he dejado de realizar la actividad que vengo haciendo desde hace varios años. Gerardo Fernández Noroña, evidentemente, pues su caso, como el de muchos que hemos hablado, pues son preocupantes por el tema de la libertad de expresión, independientemente si estamos de acuerdo o no. Usted ha dicho que no es libertad de expresión y creo que podemos coincidir en ese punto. ¿Qué tendríamos que hacer la sociedad, primeramente, para que se respete la libertad de expresión y el derecho a la información, que es algo que no está pasando en el país? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es una rebelión no violenta, correr al actual gobierno y modificar toda la estructura política, económica y social del país, porque la falta de libertad de expresión es solo una arista, una cara de los muchos agravios en contra del pueblo: pues, la corrupción, la impunidad, la ilegalidad, la simulación, la brutal desigualdad social, la pobreza, la desesperanza, el hambre literal de la mayoría de nuestro pueblo, los salarios miserables. Es larguísima la lista de agravios. Sí. Lo que necesitamos es un cambio de fondo. Vivimos en un régimen autoritario, en una simulación de república, roto el marco constitucional, y yo creo que lo que necesitamos es pues transformar de manera profunda el país, y para ello yo estoy proponiendo la desobediencia civil, que es una forma de lucha no violenta. De hecho, acabo de dar un libro que yo espero que la próxima semana se publique, y trae una reflexión muy fuerte sobre todos estos temas: la situación del país, los casos de corrupción, la Casa Blanca. Ya te hablamos de libertad de expresión. Gana el Premio Nacional de Periodismo Carmen Aristegui y su equipo por la investigación de la corrupción monumental que la Casa Blanca representa, y ellos fueron corridos de MBS, están desempleados o subempleados, y el corrupto sigue impune y tan tranquilo que es Peña Nieto. Bueno, pues eso solo va a modificar si el pueblo se revela, si sacudimos esta estructura ya política, económica y social caduca y corrupta que domina el país. Tiene toda la razón, Gerardo. Sé que anda ocupadón, pero sí me gustaría que brevemente nos platicara un poco del libro que pues en las redes sociales se habla. Usted lo ha dicho también, que es sobre el tema de la Casa Blanca. Platíquenos rápidamente sobre su nuevo libro que saldrá, pues creo que la otra semana, me dice, ¿no? Sí, yo no tengo problema en la charla, si usamos unos minutos más. Lo único es que esperemos que no se corte la comunicación. Venga, pues. Pero sí, inicialmente, centralmente, el libro se llama La Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido. Uh-huh. Yo ahí planteo lo que me tocó vivir en torno a este tema, que es algo que vale la pena que la gente lo conozca, porque pues fue una presión muy fuerte que hice yo al gobierno sobre que se deshiciera de esa casa. Hicieron el compromiso de deshacerse de ella y no lo han cumplido. Y yo planteo en qué condiciones se dio, cómo fue, una serie de derivaciones que hubo a raíz de todos estos temas. Pero no solo hablo de ellos, sino he decidido ampliarle el título al libro, además de lo que ya dijimos: La Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido, o la venta del país. Y hago una larga lista de agravios sobre lo que
sobre lo que está sucediendo en el país. Y ahí adelanto, no la comento todavía, pero adelanto una tesis muy fuerte de por qué el gobierno cometió el crimen de Estado de la desaparición forzada de Ayotzinapa. La verdad es que yo no he escuchado ninguna tesis razonable de por qué hacer semejante barbaridad, semejante salvajada, y finalmente creo haber encontrado la razón y la planteo en el libro. Hay un capítulo especial que se llama Tapar un hoyo para destapar un hoyo negro, y ahí planteo esta tesis con una serie de argumentos y elementos que, te reitero, en este momento no los comento, pero que una vez publicado el libro los puedo documentar con absoluta tranquilidad. Pues vamos a ver del libro, vamos a leerlo, vamos, si le parece bien, a comentarlo aquí en este espacio. Gerardo Fernández Noroña, ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué sigue por hacer usted, pues, como un activista político, social, que va en el país recorriéndolo, conociendo, pues, lo que está mal de él? ¿Qué seguiría para usted en esta lucha que ha llevado en, pues, su crítica siempre al gobierno de Enrique Peña Nieto y otros gobiernos que hay en este país? ¿Qué sigue para usted por hacer? Bueno, lo que ya te adelanté, yo estoy convencido que debemos obligar a Peña Nieto a renunciar, que debemos además obligarlos a que se haga una elección extraordinaria de presidente de la República ya, o sea, con el pueblo en rebelión, levantado, barriendo las estructuras caducas, pues el voto de la gente se respetaría. No esperar hasta 2018 que se convoque a elecciones de presidente, que se convoque un Congreso Constituyente, que es una Asamblea del Pueblo, y que ahí se restablecería la Constitución del 17 y se acrecentarían los derechos del pueblo, recuperando todo lo que se ha entregado al capital extranjero: puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, aguas, tierras, playas, fronteras, minerales, petróleo, comunicaciones, todo se recupera y se pone al servicio del pueblo, para que el pueblo, como decía Ricardo Flores Magón, tenga derecho a vivir y a ser feliz. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es una profunda rebelión que haga una profunda transformación, como dice ese pensador francés del padre del pensamiento complejo, Edgar Morin, una metamorfosis que no... Uy, se cortó la comunicación, se cortó la llamada. Estábamos conversando con Gerardo Fernández Noroña, a quien también opinamos. Iba en carretera, por lo que nos había platicado, entonces se cortó la comunicación. Intentaremos comunicarnos pues al rato o en otra ocasión. Va en carretera, es evidente que se cortan por el trayecto que hay. Si usted ha ido a Cuernavaca, hay una parte donde hay mucho cerro, bueno, hay una parte donde no hay señal, o bastantes partes donde no hay señal, pero bueno, ahí conversamos con él en torno, pues, a lo que ya habíamos platicado anteriormente, pues a esta cuestión que se ha dado en su cuenta de Twitter, y que, repito, no es el único caso. Ya han habido varios sucesos, han habido varios casos de ciudadanos, de periodistas, de activistas políticos. Entonces, pues ya no hay que repetirlo porque ya lo hablamos al inicio, pero sí decir con claridad que no es el único caso, y que pues vamos a ver qué pasa. Yo ya no estoy en la línea telefónica, pero le agradezco a Gerardo Fernández Noroña por estar aquí en También Opinamos, y sobre todo agradecer aquí a la familia que nos dio el espacio de hacer la entrevista. Hoy no estamos en el foro, ya que hay fallas en la línea telefónica y en el internet. Entonces yo le agradezco aquí muy amablemente a mi familia, a mis hermanas, que por el espacio que me dieron en su casa, y ya podemos seguir hablando del tema cuando haya el internet y la línea telefónica para poderlo hacer. Saldrá un poco retrasado, supongo, la entrevista. Fue hoy el martes 27, pero ya seguiremos hablando del tema más adelante. Gracias por sintonizarnos aquí en También Opinamos. Suscríbanse, síganos. Gracias, hasta la próxima.